Leemos en Hechos 11, versículos 1 hasta el 18. Los apóstoles y los hermanos que había por Judea oyeron que también los gentiles habían aceptado la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión se lo reprochaban diciéndole: «Has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos». Pedro entonces se puso a explicarles punto por punto diciendo: «Estaba yo en oración en la ciudad de Jope y en éxtasis vi una visión, una cosa así como un lienzo atado por las cuatro puntas que bajaba del cielo y llegó hasta mí. Lo miré atentamente y vi en él los cuadrúpedos de la tierra, las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Oí también una voz que me decía: Pedro, levántate, sacrifica y come. Y respondí: de ninguna manera, Señor, pues jamás entró en mi boca nada prófano ni impuro. Me dijo por segunda vez la voz venida del cielo: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Esto se repitió hasta 3 veces y al fin fue retirado todo de nuevo al cielo. En aquel momento se presentaron 3 hombres en la casa donde nosotros estábamos, enviados a mí desde Cesarea. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto un ángel que se presentó en su casa y le dijo: «Manda a buscar en Jope a Simón llamado Pedro, quien te dirá palabras que traerán la salvación para ti y para toda tu casa». Había empezado yo a hablar cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo, como al principio había caído sobre nosotros. Me acordé entonces de aquellas palabras que dijo el Señor: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poner obstáculo a Dios? Al oír esto se tranquilizaron y glorificaron a Dios diciendo: así pues, también a los gentiles les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida. Lo que pasó en la casa de Cornelio fue tan extraordinario que la noticia se regó en toda la iglesia de Judea. Obviamente era totalmente novedoso bautizar personas incircuncisas, por lo tanto es natural que hayan surgido preguntas, las cuales Pedro contesta dando testimonio de la visión que tuvo y de cómo Dios lo guió. Pero por otra parte, en este texto aparece un grupo que tendrá un papel protagónico durante el periodo apostólico de la iglesia. Este grupo recibe aquí el nombre de los de la circuncisión. Cuando hablamos del periodo apostólico, nos referimos al tiempo en que vivían los 12, los que conocieron al Hijo de Dios encarnado. Se considera que el último de ellos, el apóstol Juan, murió alrededor del año 100. Esta iglesia apostólica, o iglesia del siglo I, era judía al 100% desde el día de Pentecostés. Había aceptado como discípulos a unos samaritanos y a unos creyentes de origen pagano, pero todos ellos eran circuncidados. O sea que no se había recibido en la comunión de la fe en Cristo a nadie que no estuviera cumpliendo la ley de Moisés. Pero ahora, con el bautismo de Cornelio y de su gente, había entrado en la comunión de la iglesia un grupo de personas completamente ajenas a la ley judía. Como resultado del celo misionero de los cristianos en aquel tiempo y también de la resistencia al evangelio de la mayor parte de los judíos, al llegar el final de este siglo I, la iglesia era en su gran mayoría compuesta por gentiles, y la cultura y tradición judía estaba en minoría. A partir del siglo II ocurre el triste y vergonzoso hecho de que la iglesia se olvidó de su origen judío y se volvió perseguidora del pueblo israelita,
causándole un enorme dolor a través de los siglos. Bueno, pero en el momento de nuestro relato, todavía el judaísmo tiene la sartén por el mango y el cristianismo naciente es el que está siendo perseguido. Volvamos entonces a este grupo llamado los de la circuncisión. Se trata de cristianos, discípulos de Jesús, muy apegados al judaísmo. Ellos recibieron entonces a Jesús como el Mesías de Israel y como Hijo de Dios, pero al mismo tiempo consideraban que para agradar a Dios era necesario cumplir con todas las leyes y tradiciones judías, de las cuales la más importante y representativa era la circuncisión. Esta forma de pensar tenía muchos adeptos en la iglesia primitiva, y veremos cómo el apóstol Pablo chocaría una y otra vez con ellos. Así como lo confirma el versículo 3, un punto que focaliza el conflicto es el de la comida. Ellos cuestionaban el hecho de que Pedro hubiera comido en casa de gentiles. La orden de Dios a Pedro de que él mate y coma de animales llamados inmundos por la ley de Moisés debió ponerle punto final a este debate, pero no fue así, y la controversia no cesó hasta el día de hoy. Todavía en la actualidad, muchos cristianos consideran como parte de su espiritualidad abstenerse de cierto tipo de alimentos, bien sea en forma absoluta o por temporadas establecidas. La palabra nos enseña que cada uno tiene la libertad de comer o abstenerse de cualquier tipo de alimento. Es una decisión personal y no tiene relación con la santidad. De forma general, el legalismo ha sido un estorbo permanente para la Iglesia de todos los tiempos. El legalismo consiste en intentar cumplir un conjunto de reglas y mandatos con el fin de agradar a Dios. Cada grupo humano y aún cada persona tiene su propio código, su propia ley, la cual intenta guardar y trata de imponer a los demás. Es una tendencia general de la humanidad, una tentación para todos nosotros. Pero Dios nos enseña en su palabra que no podemos de ninguna manera agradarle por medio de nuestras obras o abstinencias. La justicia nuestra es un regalo, fue obtenida por Cristo mediante su muerte en la cruz, y no le podemos añadir o restar nada. Si la ley de Moisés, dada por Dios en el monte, la que Pablo llama santa, justa y buena, no nos pudo salvar, entonces mucho menos lo podrán nuestras propias reglas. Vemos entonces en esta primera controversia de los versículos 2 y 3 el principio de un debate que no terminará antes del regreso del Señor. Otro punto importante en este texto es que Cornelio y su gente recibieron el Espíritu Santo y después fueron bautizados en agua, y no al revés. Nacer de nuevo y recibir el Espíritu es una sola y misma cosa. Todos los hijos de Dios han sido bautizados en el Espíritu Santo. Todos tienen la unción. El bautismo de agua ratifica este hecho y testifica públicamente de una realidad manifiesta. Pero en este texto el punto más central es que desde aquel momento el mundo gentil estuvo abierto al mensaje del Evangelio.